Nuestro viaje comienza en Hyde Park Mansion, la casa de veraneo de la familia Vanderbilt en el río Hudson, a unas 100 millas río arriba de Nueva York, que es solo una de las muchas grandes casas con vistas al río. Hacia el sur visitaremos la Academia Militar de West Point, así como un famoso club de golf y una instalación penitenciaria realmente notoria. En Sleepy Hollow echaremos un vistazo a la vieja iglesia holandesa de Cuento, en Washington, antes de mirar dos mansiones más del siglo XIX. El río nos lleva a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. El río Hudson fluye por 315 millas a través de Nueva York y lleva el nombre de Henry Hudson, quien lo exploró en 1609. A finales del siglo XIX, durante lo que se conoce como Edad Dorada, los grandes empresarios adinerados se construían sus grandes mansiones a lo largo del río, y una de ellas es la Hyde Park Mansion. Con sus 54 habitaciones fue el hogar de Frederick William Vanderbilt y fue construida en el estilo arquitectónico Beaux-Arts en 1895. Fue diseñada para ser una residencia rural de temporada. La casa fue muy moderna en su tiempo y se utilizó hormigón y acero en su construcción. La electricidad provenía de una casa de energía privada y la casa incluso tenía calefacción central por aire caliente. La propiedad original tenía alrededor de 600 acres, pero en 1938 gran parte de la tierra y la mansión fueron donados al Servicio de Parques Nacionales. A 2 millas río abajo está el Springwood Estate, que es el lugar de nacimiento, hogar y lugar de entierro del 32º presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. La propiedad fue comprada por el padre del presidente en 1866, quien luego amplió la casa. Se volvió a ampliar en 1915 para que todavía el no presidente pudiera entretener a sus amigos de la política. Él mismo diseñó las 2 alas dándole a la casa un estilo de renacimiento colonial. La Biblioteca Roosevelt, cerca de la casa, fue la primera biblioteca presidencial construida en los Estados Unidos y diseñado por el propio presidente en 1939. El río Hudson sigue siendo una vía fluvial transcurrida y navegable durante gran parte de su curso. Con la apertura del canal Erie se podría transportar más mercancías aguas arriba entre la ciudad de Buffalo y los Grandes Lagos y el puerto de Nueva York. El éxito del canal condujo al crecimiento industrial a lo largo del río a finales del siglo XIX. Sin embargo, siguieron graves problemas de contaminación de aguas residuales sin tratar y residuos industriales, y fue solo a partir de la década de 1960 que finalmente entró en vigor la legislación contra la contaminación. La protección del medio ambiente también era importante para el paisaje que daba al río Hudson, Highland, que fue salvado y creado en un parque estatal a mediados del siglo XX. Como previamente esta zona había sido fuertemente talada, se ha convertido hoy en un parque de 6.000 acres y por su proximidad a la ciudad de Nueva York es un destino popular para excursionistas de un día. Justo abajo se encuentra la Academia Militar de West Point, la más antigua de las 5 academias de este tipo en los Estados Unidos. Fue fundada en 1802 con el lema Deber, Honor, País. En la colina sobre West Point se completa Fort Putnam, que en 1778 protegió el Hudson durante la Guerra Revolucionaria. Más tarde se amplió, pero a mediados del siglo XIX había caído gradualmente en desuso. Alrededor de 65.000 cadetes se han graduado en esta academia de West Point, incluyendo algunos nombres míticos como Custer, Lee, Sherman, asociados a la Guerra Civil Norteamericana. En la Segunda Guerra Mundial, nombres como MacArthur, Bradley y Patton, y también los 2 que llegaron a presidentes de los Estados Unidos como Ulysses S. Grant
y Dwight Eisenhower. George Washington es recordado como el primer comandante en jefe de los Estados Unidos que obtuvo la independencia de Inglaterra para América antes de que se fundara la Academia. En la historia de West Point ha habido 64 destinatarios de la Medalla de Honor, la condecoración más alta por valentía en los Estados Unidos. En la orilla opuesta del Hudson se encuentra la primera vía de ferrocarril que se construyó en el estado de Nueva York en 1831. La línea se llamaba originalmente el ferrocarril de Mohawk y Hudson y fue construida por Frederick William Vanderbilt, cuya casa vimos antes. En 1853, la línea se convirtió en parte del ferrocarril central de Nueva York. Mucho más grande hoy en día, las locomotoras diésel transportan viajeros desde y hacia la gran estación central. En un tramo escénico de 75 millas de vía, gran parte de ella recorriendo justo al lado del río. En 1966, el Hudson National Golf Club se abrió en el sitio de una antigua finca río abajo de West Point, y la mansión se convirtió fácilmente en la sede del club. El sitio de 260 acres, que ahora se encuentra entre los 100 mejores clubs de golf de los Estados Unidos, ofrece un servicio inigualable de vistas sobre el río Hudson. El club es inusual porque los jugadores tienen que caminar por el campo y solo pueden usar un carrito del propio campo de golf si tienen más de 60 años de edad y 50 si están físicamente enfermos. Un tipo muy diferente de club está a unas pocas millas río abajo y uno que realmente no quiere formar parte de él, el correccional de Sing Sing. Esta prisión de máxima seguridad se inauguró en 1824. A lo largo de los años ha habido 614 ejecuciones, pero en 1972 la pena de muerte fue finalmente declarada inconstitucional en el estado de Nueva York y la silla eléctrica fue retirada. Hoy la prisión alberga a 2.000 reclusos. En 1996, North Torrington pasó a llamarse Sleepy Hollow, cuando los residentes votaron para cambiar el nombre en recuerdo de la historia de Washington Irving, The Legend of Sleepy Hollow, publicada en 1820, que se estableció en la ciudad. La historia todavía se publica hoy. A lo largo de las décadas, Legend se ha convertido en varias películas, incluida la de Tim Burton, versión 1999. En la leyenda de Sleepy Hollow, el cementerio y la antigua iglesia holandesa, que es la más antigua. Cuando sale de una fiesta, en la casa Van Tissel monta su caballo Pólvora hacia un puente de madera cerca de la iglesia. Al otro lado del cementerio, donde ve el jinete sin cabeza, Irving escribe: en la oscura sombra del bosque, en la orilla del arroyo, él contemplaba algo enorme, deforme, negro y altísimo. No se movió, pero parecía distinguirse en la penumbra como un monstruo gigantesco, listo para saltar sobre el viajero. Ichbor nunca fue visto de nuevo. Pero ¿quién era el jinete? ¿Un espíritu maligno del pasado en busca de su cabeza? ¿O era el rival de Ichbor? La leyenda de Sleepy Hollow deja que el lector decida. The legend of Sleepy Hollow leaves it up to the reader to decide. En una colina sobre Sleepy Hollow se encuentra una de las casas más famosas del estado de Nueva York, construida por el industrial John D. Rockefeller, que había hecho una fortuna en el negocio petrolero. Teniendo unas maravillosas vistas sobre el Hudson, la mansión se llama Kikwit, derivado de una palabra holandesa que significa vigía. La casa parece sacada del Renacimiento clásico.
Se tardó 6 años en completarla y finalmente se terminó en 1913. Tiene una altura de 6 pisos, con 2 pisos más en el sótano que albergan todas las habitaciones de servicio, así como pasadizos. El jardín se presenta en una serie de terrazas con fuertes pabellones y estatuas clásicas. En el parque se trasplantaron árboles grandes, a un coste enorme, y se colocaron en posición dominante. La casa ahora está abierta al público y es un bien histórico nacional. En 1952 comenzó la construcción del puente Tepensee a través del Hudson, en su segundo tramo más ancho. Es el primer puente río arriba de la ciudad de Nueva York. Debido a que se construyó en una época de escasez de materiales durante la Guerra de Corea, se pensó para una duración de unos 50 años, pero junto con el aumento de tráfico, que nunca se había previsto, el puente en voladizo comienza a deteriorarse y se planea la construcción de un nuevo puente. A 800 metros de este lugar hay una casa de estilo gótico que comenzó en 1938 y hoy se llama Lynchworth. La casa original era más pequeña y recibió el sobrenombre de Pudding's Folly debido a su constructor, William Pudding, con su estilo arquitectónico inusual. En 1880 la casa fue comprada por el magnate ferroviario Jay Gould, quien agregó el primer invernadero de acero en los Estados Unidos y volvió a plantar el parque y llamó a la casa Lynchworth. La casa todavía es de propiedad privada. Quizá una de las casas más inusuales que se construyeron durante el periodo dorado de finales del siglo XIX es esta casa octogonal con cúpula, la casa Armour Steiner. Se le conoció con el nombre de los 2 primeros dueños, Paul Armour y Joseph Steiner. Paul Armour construyó la casa octogonal en 1860, pero sin una cúpula, que fue agregada por el segundo propietario, Joseph Steiner, en la década de 1870. También amplió la casa creando lo que podemos ver hoy en día. El diseño puede ser único en los Estados Unidos y su estilo exuberante hace que se describa como el Taj Mahal del Valle del Hudson, la pesadilla de un pastelero. En 1976 la casa fue declarada Monumento Histórico Nacional. Nuestro viaje se acerca rápidamente a la ciudad de Nueva York y el río se convierte en un medio de transporte sistemático para viajeros. Junto al río, en la frontera con Nueva Jersey, se encuentra Palisades Interstate Parkway, una ruta importante dentro y fuera de la ciudad y ahora designada como un hito nacional. La construcción comenzó justo después de la Segunda Guerra Mundial en 1947 y se completó 10 años después. The Parkway toma su nombre de New Jersey Palisades, una línea de acantilados en el Hudson, y detrás de los acantilados está la silueta de una de las ciudades más conocidas y queridas del mundo, Nueva York. Con el permiso especial del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Nueva York, subimos a 5.000 pies. Desde aquí todo Manhattan queda expuesto ante nosotros. Manhattan es uno de los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. Los otros son el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Pero Manhattan, el más pequeño de los 5 más densamente poblados y el corazón de la ciudad. Es un importante centro comercial, financiero y cultural de los Estados Unidos y del mundo. Este impresionante sitio, con su gran cantidad de edificios de gran altura, se ve simplemente espectacular desde el aire. Una de las mejores maneras de ver Nueva York, sin duda, es en el helicóptero, y varias compañías operan vuelos de pasajeros alrededor de la ciudad. Algunos de ellos incluyen volar a la Estatua de la Libertad y seguramente una de las más famosas estatuas del mundo.
La llama dorada sostenida en alto por la Estatua de la Libertad ha sido un símbolo precisamente de la libertad para millones de personas en todo el mundo durante más de 120 años. La estatua debía ser un regalo para el pueblo de América, del pueblo de Francia, en 1876, en reconocimiento de la amistad forjada durante la Revolución Americana y también para celebrar el centenario de la Declaración de Independencia. Se acordó que la base sería financiada y construida por los Estados Unidos y se colocaría en lo que es ahora Liberty Island. Después de años de ardua recaudación de fondos, tanto en Estados Unidos como en Francia, la estatua finalmente llegó a Nueva York en 1885. Las 350 piezas individuales fueron empaquetadas en 214 cajas y tomaron 4 meses para ensamblarse en el nuevo pedestal. El 28 de octubre de 1886 tuvo lugar la ceremonia de inauguración frente a miles de espectadores. Y en 1984 la Estatua de la Libertad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas. Muy cerca se encuentra Ellis Island, la puerta de entrada para millones de migrantes que llegaban al Nuevo Mundo, y donde aproximadamente la mitad de la población de Norteamérica probablemente pueda rastrear a partir de ahí los apellidos de sus familias. El centro funcionó entre 1892 y 1954, y la pequeña isla se amplió de una forma artificial en sus 9 décimas partes. Ahora es un museo muy visitado. Los barcos turísticos cruzan el puerto junto con varios transbordadores, incluido el distintivo naranja Staten Island Ferry, que pasan a Governor's Island. El nombre se remonta a una época de dominio británico cuando la isla era una reserva exclusiva de los gobernadores reales de Nueva York. Los puentes son una característica distintiva de Nueva York, y el puente Verrazano especialmente se extiende a horcajadas. Pasa por la entrada al puerto y une Staten Island con Brooklyn. El puente lleva el nombre del explorador italiano Giovanni da Verrazzano, quien fue el primer europeo en entrar en el puerto en 1524. Se completó en 1964 y en ese momento era el puente colgante más largo del mundo. En 1883, el puente de Brooklyn fue el puente colgante más largo del mundo, así como el primero en ser construido en acero. La pasarela peatonal ofrece excelentes vistas de la ciudad y del puente. Se necesitaron 16 años para construirlo y se cobró la vida de 20 personas, incluido su diseñador, John A. Rowling. La mayoría murió de la enfermedad de Caisson, conocida hoy como la enfermedad de los buzos, después de emerger demasiado rápido de los cajones debajo del East River. El puente George Washington fue el primero en cruzar el Hudson y conecta Washington con Fort Lee en New Jersey. El puente de 2 pisos se completó en 1931 y tiene 14 carriles para el tráfico. En el año 2007 el puente transportaba más de 100 millones de vehículos al año. También en el río Hudson se encuentra la terminal de buques de pasajeros de Nueva York y también conocida como Lux Liner Row. Antes de la era de los viajes aéreos, aquí era donde llegaban los pasajeros de todo el mundo tras cruzar el gran océano. Incluso hoy, millones de personas llegan en barco cada año y antes de atracar se obtienen las excelentes vistas de la ciudad. El East River separa Manhattan y Brooklyn en Long Island y fue el canal más transitado en la primera época de la historia de Nueva York. El puente de Williamsburg fue construido en 1896, 13 años después del puente de Brooklyn. Con vistas a East River se encuentra la sede de las Naciones Unidas, construida en 1950. La tierra en la que se encuentra se considera propiedad internacional. Una milla río arriba, el río se bifurca justo debajo del puente Hell Gate, antes de ensancharse en el aeropuerto de La Guardia y Rikers Island, el principal complejo carcelario de la ciudad de Nueva York. El río Harlem forma parte del sistema de estuarios del Hudson,
Este canal estrecho divide el Bronx de Manhattan. Sobre este tramo del río hay 14 puentes. Muy cerca se encuentran los antiguos y nuevos estadios de los Yankees, el más antiguo construido en 1923 y el más moderno construido en el 2006. El espacio abierto más conocido en Nueva York es el Central Park. Este espacio abierto de 770 acres fue completado en 1873 y es el parque más popular de los Estados Unidos. Uno de sus creadores, Frederick Olmsted, dijo que fue de gran importancia ya que fue el primer parque real hecho en el país, un desarrollo democrático de la mayor importancia. Se necesitaron 16 años para crearlo y el compromiso de plantar alrededor de 500.000 árboles y arbustos. Se cavaron lagos, se crearon colinas, se construyeron verdaderas locuras y se establecieron jardines formales y se construyeron puentes. El único edificio que invade el rectángulo perfecto es el Museo Metropolitano de Arte. Comenzó en la década de 1870, en el extremo sur de Manhattan, que se encuentra el distrito financiero, que se superpone aproximadamente al original nuevo asentamiento de Ámsterdam del siglo XVII. Y justo al final de Battery Park, donde primero se asentaron los holandeses y luego los británicos, que tenían un fuerte con artillería. El distrito alberga las principales instituciones financieras, incluida la Reserva Federal y la Bolsa. También fue el hogar de las Torres Gemelas hasta la tragedia del 11 de septiembre del 2001. El Empire State, el más emblemático de los rascacielos de Nueva York. Fue construido en estilo Art Deco en 1931 y sigue siendo el 15º de los edificios más altos, con 1.250 pies. Se inauguró de manera más teatral cuando el presidente Hoover presionó un botón en la oficina oval de Washington y encendió sus luces. Nueva York cobra vida en la noche, y ningún lugar está más iluminado que los alrededores del Times Square. En 1899, Oscar Hammerstein construyó los teatros Victoria y Republic, y desde entonces Broadway ha estado en el corazón del entretenimiento. Los asistentes al teatro asisten a un espectáculo y luego pueden comer y beber en uno de los muchos bares y restaurantes. Las luces brillantes dan la bienvenida a todos y protegen la oscuridad y producen un ambiente donde todo parece posible. Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme, un dicho tomado de una película de 1924. Incluso el tráfico contribuye a efecto de iluminación a lo largo de las calles como largas cintas brillantes multicolores. Los edificios están iluminados con vallas de neón y algunos de los rascacielos están iluminados como verdaderas obras de arte, como el edificio Chrysler. Para muchas personas, este es el mayor de los edificios Art Deco de la ciudad y se completó en 1930. Por la noche, las luces distintivas en forma de V, que se instalaron cuando el rascacielos estaba siendo construido, se ha convertido en una visita icónica. El alumbrado se añadió más tarde. Vista desde el río, la ciudad se asemeja a un gran transatlántico mágico contra un cielo negro para deslumbrar, entretener y sorprender. Grandes paredes de vidrio brillan en la noche, mientras los rascacielos reflejan la luz de las calles de la ciudad que nunca duerme. Y en el puerto, la Estatua de la Libertad vigila la ciudad y su luz brilla por la libertad que ella representa. Un lugar perfecto para terminar este viaje.